Buenas tardes a todos. Soy José Díaz Canseco. Como sabéis, soy profesor de la Escuela de Negocios EAE y socio director de la consultora de recursos humanos de Human Touch. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por el Servicio de Carreras Profesionales de la Escuela. Y una vez más, como sabéis, celebramos, como todos los meses, estas sesiones cuyo objetivo es dotaros de herramientas, de apoyos que os ayuden a mejorar en vuestra empleabilidad, en vuestra carrera profesional. Aprovecho para enviar un cordial saludo a todos aquellos que os incorporáis por primera vez y que es la primera vez que participáis en un webinar, bien haciendo preguntas, bien visualizándolo, tanto del colectivo de alumnos y exalumnos de AE como de OBS. Y un saludo especial a todas aquellas personas que, como siempre, nos acompañáis desde fuera de España, tanto en Latinoamérica como el resto de Europa, Asia y otros países. Quiero comentaros algo especial hoy, y es que hemos batido un récord de inscritos y nos hemos acercado a los 450 en concreto, a los 750 en concreto. En este momento hay 740 inscritos a este webinar. Es un récord más que confirma pues la buena aceptación que están teniendo estos seminarios entre alumnos y exalumnos, y esperemos que esta cifra vaya creciendo mes a mes y año tras año. Por tanto, muchas gracias a todos los que estáis ahí. En esta sesión queríamos hablaros de un tema que en algunas ocasiones dejamos de lado por considerarlo no del todo importante o porque quizás no sabemos explorar las posibilidades que nos ofrece como herramienta profesional y porque a veces está un poco manido. Hablamos del currículum vitae. Aunque parece ser que el currículum cada vez se utiliza menos como primer elemento para llegar al empleador y se utilizan más las redes sociales, la verdad es que sigue siendo una primera carta de presentación en un posible proceso de selección o oportunidad profesional. La elaboración de un currículum ha sufrido una transformación profunda y ya no debe tratarse únicamente de plasmar elementos o datos personales, background profesional, con cierto orden, sino que tenemos que tener claro que el currículum vitae es nuestra carta de presentación e influye y mucho en la percepción, como el resto de herramientas de social media, que los empleadores, que los reclutadores, que los consultores de selección y los headhunters tienen sobre nosotros. En este webinar vamos a tratar de responder preguntas como ¿qué hacer para no ser descartado en una primera criba curricular? ¿Qué es un proceso de selección? ¿Qué pautas hay que seguir para desarrollar currículums efectivos e innovadores? Vamos a ver algunos ejemplos de los últimos meses, año, de currículums innovadores que han aparecido por la web y por los medios de comunicación. ¿Cuáles son las tendencias de mercado? ¿A qué solicita o presta más atención el seleccionador? La función entre LinkedIn, los medios de comunicación social y el currículum, la importancia o no de la carta de presentación, de la foto. En definitiva, vamos a hacer un poco un repaso de los elementos más importantes a la hora de desarrollar vuestro currículum. Y también vamos a ver pues una breve radiografía de cómo está el mercado laboral y cómo creemos que va a evolucionar. Sin más, vamos a ver todos estos puntos. Bueno, como sabéis, una vez más, aunque ya lo he dicho en algunas ocasiones y los que me estáis viendo, muchos de vosotros ya lo sabéis, The Human Touch es una empresa de consultoría de recursos humanos que, entre otras cosas, y de cara a alumnos y a personas que están buscando un cambio profesional, desarrollamos prácticas y procesos y soluciones de evaluación del potencial, del desarrollo de las habilidades de liderazgo, o llevamos a cabo procesos de executive coaching para alumnos de todos los programas que necesitan un apoyo y una ayuda en su cambio de carrera profesional. Como decía, ¿hasta qué punto es fácil, no es fácil? ¿Cómo está el mercado para que podamos impactar con un currículum vitae? Fijaros, aquí ponemos algunos datos, que no pretendemos leerlos todos en absoluto. El tercer trimestre de la encuesta de población activa, que sabéis que es el dato oficial del Gobierno de España y que se lleva la contabilidad nacional, nos da 5.904.700 desempleados. Esto hace el 25,98% de la población activa. Es un dato ligeramente inferior al trimestre anterior, pero un dato aún muy abultado. Por sexos, podemos decir que estamos 50-50, tanto hombres y mujeres siguen con los mismos ratios de desempleo, teniendo en cuenta que el desempleo juvenil
está en torno al 53% de la población activa, es más del 50% del desempleo es joven y más del 50% del desempleo es de larga duración, es decir, desempleados de más de un año. Otro de los problemas que tiene el mercado laboral español y que todavía no se ha solucionado es la altísima temporalidad de los contratos que se firman. Por tanto, no hay estabilidad en el empleo. Estas tres cosas son cosas que se están trabajando desde hace tiempo y que esperamos y que desde aquí animamos a los miembros del Gobierno y a las personas que tienen capacidad de influir y tomar este tipo de decisiones para que se tomen las medidas oportunas y que desde Europa también se está apoyando. Otro tema que hemos introducido en esta ocasión, siempre hacemos una radiografía de España y de los sectores, pero en esta ocasión hemos introducido el elemento que pone aquí abajo a la derecha y que llamamos la curva de Beveridge. Aunque los que habéis participado en clase conmigo sabéis un poco más de lo que es la curva de Beveridge, que no es más que un elemento que nos sirve para evaluar la eficiencia del mercado laboral, lo que nos dice es el número de personas que hay por posición vacante. En épocas de bonanza, pues para una posición vacante nos podemos encontrar con que tenemos 30, 40, 50, 20, 10, 5 personas para optar a esa misma posición, y en épocas como las que estamos, es un dato que está muy influenciado por los diferentes sectores y profesiones, pues partimos de un ratio de en torno a las 300, 350 personas como dato estándar de mediana de mercado, pero podemos llegar a que en algunas posiciones, para cubrir una sola posición, tenemos 800 a 1000 personas que optan por la misma posición. Un dato importante que muestra la curva de Beveridge, que por eso la he puesto y he puesto este gráfico en concreto, es que en momentos de bonanza económica se da la situación de que no es posible cubrir determinadas posiciones, porque la empresa no encuentra las personas o el tipo de talento específico que está buscando para esa posición. Eso que todo el mundo puede entender. Es más extraño que en situaciones como la actual, con un 26 casi % de desempleo en España, también se esté dando. Es decir, hay algunas posiciones en España que no se cubren, que se cubren con muchísima dificultad o que simplemente que se tarda mucho en cubrir y quizás no con las personas más adecuadas en cada momento. Esto lo que nos da una idea es de que el mercado laboral español aún está siendo muy ineficiente y que hay una gran brecha entre la oferta de profesionales que entran en el mercado laboral, sobre todo gente sin experiencia, con potencial, pero con muy poca experiencia, que viene del sistema educativo, y 3,5. Actualmente todo el mundo coincide en que España está en condiciones de crear empleo neto a partir de un crecimiento del Producto Interior Bruto entre el 1 y 1,2 aproximadamente. Por lo tanto, tenemos que mirar esa cifra. Y si vemos el gráfico que tenemos aquí, actualizado por la Comisión Europea hace unas semanas, vemos que la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para España para el año 2014 es del 0,5%. Este dato se ha actualizado hace poco al 0,7%, si no recuerdo mal. Y para 2015 del 1,7%. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que en un horizonte de creación de empleo neto masivo tendríamos que esperar hasta finales de 2014, mediados de 2015, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, mediados de 2014, para creemos empleo neto a nivel masivo, en general, en todos los sectores. Unos tienen una velocidad y otros tienen otro. Un poco por daros un dato, los que estáis cursando programas o los que simplemente estáis buscando una opción profesional, de cuánto tiempo tenemos que esperar, entre comillas, para que el mercado se reactive de forma masiva. Como sabéis, hay sectores, hay puestos de trabajo, hay posiciones, hay profesiones en las que o hay mucho desempleo, por las condiciones específicas de esa profesión, o directamente no hay. Otra cosa importante que quiero dejar claro es que, tal y como estamos viendo los ciclos de vida y de mercado, y de trabajo en el pasado, están desapareciendo. Antes esas tres partes que dedicamos, una primera parte a la educación en torno a los 20 años, que era la edad media formativa, una gran parte que la dedicábamos al mundo del trabajo, a nuestra profesión, a integrarnos en el mercado laboral, que duraba en torno a los 60, 50 y muchos 60 años, donde nos jubilábamos y comenzábamos la siguiente fase
de ocio, de desocupación o de jubilación, ha cambiado radicalmente en los últimos años y va a más. Todos los estudios coinciden en que los ciclos van a ser más breves y se van a intercalar de forma más rápida. Eso quiere decir que vamos a intercalar periodos formativos de actualización, de conocimientos o de especialización con periodos de trabajo y periodos de ocio o de disfrute o desconexión del mercado laboral. Eso va a hacer que nuestra conexión con el mercado laboral dure más años, pero va a ser un entrar y salir. ¿Vale? No van a ser 3 periodos tan claros. Por lo tanto, la formación, como estáis viendo en el gráfico que os pongo en pantalla, cada vez se decanta como un elemento diferenciador a la hora de entrar con fuerza en el mercado laboral. Otra cosa importante que quería compartir con vosotros es que aproximadamente el Instituto de Envejecimiento Mundial estima que hasta el año 2010 aproximadamente el periodo laboral fértil, vamos a decir, que duraba hasta los 50, 60, a partir del momento había un tajo en la carrera profesional, puesto que venía el retiro, venía la jubilación. Eso a partir del año 2010 y hasta en torno al año 2045, 2050, por la propia evolución de la natalidad y de las curvas poblacionales, de las previsiones, se va a prolongar hasta los 70, incluso los 80 años de vida. No significa que vamos a estar trabajando como lo conocemos hoy hasta los 80 años, pero sí que de una forma u otra vamos a mantener esa conexión con el mercado laboral, trabajando unas horas de forma puntual, manteniendo una colaboración hasta bien entrados los 70, incluso los 80 años en algunos casos. Eso no quiere decir que trabajemos 8 horas, como decía, sino que de alguna forma mantenemos ese vínculo profesional vivo. Por tanto, no es un retiro completo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y hoy estamos hablando de carrera profesional, de currículum vitae, es, como siempre digo, la diferencia en los trabajos que más se demandan, el tipo de profesiones que más se demandan, el tipo de profesiones que no en toda Europa. He puesto este gráfico en muchas ocasiones porque es importante tenerlo en cuenta cuando estamos en búsqueda activa de empleo. El estudio es de Economist y se llama Desaparecen los intermedios, porque estos puestos de la franja intermedia desaparecen. Y lo vuelvo a poner hoy porque casualmente hace unas semanas, unos días, la London Business School en Londres ha sacado un estudio parecido con idénticos resultados. Hacen mucho más hincapié en UK y en Estados Unidos, pero los resultados son idénticos a este estudio que es de finales del año 2009. ¿Vale? Por lo tanto, aquellos conjuntos de profesiones, de puestos de trabajo que mayor valor añadido aportan, que tienen que ver con los procesos no rutinarios, con los procesos analíticos de conocimiento de alto valor añadido y desarrollo de habilidades, que son los que tienen una mayor retribución, están creciendo mucho. Pero también los que tienen un bajo valor añadido, aunque la persona que los ocupe los desarrolle, pero que tienen un bajo valor añadido, nivel de habilidades y por tanto un salario bajo. Los del medio están desapareciendo. Y tenemos ejemplos del día a día. Tenemos ejemplos, voy a avanzar un poquito. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el sector de la automoción. Lo más importante para los CEOs, para los presidentes y para los dueños de corporaciones y empresas a nivel mundial es la innovación y el talento, lo dicen todas las encuestas. Fijaros cómo el sector de la automoción, por ejemplo, están volviendo a España de un tiempo para acá, de unos meses, incluso homólogos en Toyota, en Japón, por poner un ejemplo. Fabricar un coche en Corea del Sur cuesta a Hyundai algo más de 28 horas, el doble que en Estados Unidos, donde además los costes laborales unitarios son un 16% a los de Estados Unidos. Conclusión: Hyundai, Kia, que es otra marca del grupo, se está deslocalizando poco a poco y gran parte de la producción poco a poco se la está llevando a otros países como Estados Unidos, como Europa, como Asia, esperemos que España, porque están dejando de ser competitivos. No es solamente un tema de costes laborales unitarios, sino que es un tema de innovación. Un tema de innovación sobre networking, por supuesto que sobre entrevista. Vamos a traer headhunters, como sabéis. Os pido que os apuntéis. El networking es importantísimo, el boca a oreja es importantísimo. Y solamente en torno a un 20% de las ofertas de empleo que se publican
son visibles, el 80% jamás llegan a publicarse. En perfiles directivos, solamente el 2% de las ofertas de empleo reales llegan a publicarse, el resto se cubren a través de los contactos y del boca a oreja. Fijaros lo que pongo aquí, que el 75% de los parados, de las personas que están buscando un nuevo proyecto profesional, no sabe cómo trazar un plan de búsqueda de empleo. Y además es el problema más frecuente para aquellos parados de larga duración, es decir, personas que, como he dicho antes, suman más del 50% de la población activa. Por lo tanto, aquellos de vosotros que nos estáis viendo y de cosas y de comportamientos habituales que hacen en el día a día, en el semana a semana, que conducen a estar cómodos haciendo las mismas cosas que nos producen tan buenos resultados, pero que de vez en cuando hay que salir. Y hay que aprender y hay que experimentar sin miedo, con control, para expandir nuestra zona de confort y, por lo tanto, crecer profesionalmente. Esos retos son los que nos hacen crecer profesionalmente. Bien, es un proceso de selección. Es la persona que más se ajusta a un perfil, ni por encima ni por debajo, pero al menor coste posible. Esa es la realidad. Es lo que una persona... un seleccionador, un cliente de una consultora busca. Ponte en el lugar de seleccionador. ¿Qué le gusta ver al seleccionador? ¿Cómo le gusta verlo? ¿Te has preguntado en alguna ocasión por qué yo soy la persona que tiene que entrar a trabajar en esa compañía? ¿Existe fit, existe encaje, existe matching entre las expectativas que tú tienes dentro de cómo has trazado tu carrera profesional y el objetivo que te planteas a unos meses, unos años, y las que tiene la organización? ¿Existe matching? ¿Te has preguntado eso en alguna ocasión? ¿O existen gaps que es necesario cubrir? Fíjate que en función de cuál sea mi perfil profesional y qué objetivo profesional me marque, yo tendré más con headhunter, con consultoras de selección, con departamentos de recursos humanos, con técnicos que son intermediarios en procesos intermedios del proceso de selección, con la dirección general o con la gerencia. Cada uno de ellos tienen objetivos desde un punto de vista profesional en el proceso de selección diferenciados. Unos quieren identificar cuál son el must, el requerimiento del perfil. Otro, por ejemplo, recursos humanos, lo que le interesa es cubrir puestos que tengan una proyección a largo plazo y, por lo tanto, que haya un encaje cultural importante ahí. El responsable técnico, pues que haya cierta velocidad, que haya química personal, pero que haya cierta velocidad en cuanto a los conocimientos técnicos y los resultados que se esperan de esa persona en el corto plazo. En fin, en un aspecto o en otro, en función de quién es el destinatario y en función de cuál es nuestro perfil profesional y cuál es nuestro objetivo profesional, tendremos que resaltar en el currículum unos aspectos u otros. Complementar o cumplir con el perfil DU, lo que quieres es llegar a la siguiente fase profesional, es decir, cerrar una entrevista. Ese es tu objetivo. Y para eso tienes que orientarlo. Fijaros, estamos hablando, en este recorte que hacemos, de las dos primeras fases, que escriba curricular, las primeras cribas curriculares, en base a el currículum vitae, en base a la información que hay en las redes sociales, en base a la información que pueda haber en tu LinkedIn, en tu blog, en tu página web. Toda esa información, lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo volveremos a decir después, debe ser coherente. Y unas primeras entrevistas, quizás entrevistas telefónicas, quizás contactos a través de la web, a través de alguna plataforma de interacción B2B. En otra ocasión, en el próximo webinar, hablaremos de la entrevista, de la tercera, cuarta fase, del ajuste a prioridades, de las segundas entrevistas e incluso de la negociación salarial en su caso. Fijaros, es tremendamente importante lo que estamos diciendo. El currículum vitae es nuestra tarjeta de presentación. Hoy vamos a hablar también, he puesto algunos ejemplos que he buscado por la web, vamos a hablar de currículums innovadores, diferentes, diferenciales, que se salen del estándar. Sea de una forma u otra, es tu carta de presentación. Lo que cambia es el soporte de esa carta de presentación, de ese producto que ofreces al mercado y a tu público objetivo, que en este caso son una serie de compañías en las que quieres trabajar. Puedo enviarlo en papel, algo que está completamente desuso, como sabéis. Puedo enviarlo en PDF, puedo enviarlo a través de una web que he creado, puedo enviarlo a través de una convocatoria en LinkedIn, puedo enviarlo a través de un apply, a través de un web portal.
¿Es nuestra carta de presentación? Lo que varía es la forma en la que la carta llega, y el soporte en el que la carta llega. Y ofrece nuestra primera imagen profesional. Es el primer trabajo que enviamos a una compañía. Por tanto, es tremendamente importante que cumpla las expectativas que tenemos sobre la empresa y las que se supone que la empresa tiene sobre nosotros. Si no nos conocemos, si es una candidatura espontánea, no hay ningún problema. En la web hay infinidad de información. Una de vuestras mejores bazas es la información que tenéis de la compañía. Hay portales de empleo, hay webs corporativas, hay memorias corporativas, hay memorias anuales, hay memorias de responsabilidad social corporativa, hay memorias de calidad. Hay tanta información que podéis tener una muy fiel imagen de cuáles son los valores, la cultura, las premisas, los condicionantes, a lo que la compañía le da importancia en esa organización. Por tanto, definir vuestro mensaje en función de esas expectativas o de esa oferta a la cual optáis. Es una herramienta de marketing. Por lo tanto, mensaje claro, mensaje positivo y mensaje ameno. Hay que hacerlo fácil, hay que hacerlo happy. Cuidado, porque hacerlo excesivamente happy para unas profesiones no encaja y para otras nos podemos pasar de frenada. Hacerlo ameno, que sea fácil de leer. No demos excusas a la persona que recibe nuestra currícula para que nos descarte, sino al contrario, que llame la atención. No hay que poner toda la información en el currículum, hay que poner aquella información suficiente, necesaria, que apoye nuestra propuesta de valor y que sea óbice, que sea la excusa, que provoque, que seduzca a la persona y que no disparéis todas las balas y no juguéis todas las cartas. Aquí tenemos unos ejemplos de currículums sacados de la web. En la parte izquierda de la pantalla tenéis un currículum de una persona que, aunque pone Angola, vive en España, en Tarragona en concreto. Un currículum muy tradicional, escrito a máquina de escribir. De hecho, eso es una imagen. Firmado con pluma. Un currículum excesivamente tradicional. No estoy fijándome en el contenido, solo en la forma, y que no invita a leerlo. Esos aspectos innovador puede encajar, porque es un reflejo de mi personalidad, ¿vale? Tenemos otros ejemplos de currículums, como vemos a la derecha, a la izquierda, donde utiliza elementos gráficos. Tenemos currículums, como puede ser el currículum normalizado, que es el Servicio de Carreras Profesionales, que Carmen Martos en concreto os facilitan. Es un currículum normalizado para la bolsa de empleo, de formación, de prácticas, de becas de la escuela. Tenemos currículums formalizados, como puede ser el Europass, para que distintas empresas que conforman bolsas europeas pues compartan una base de datos y tengan información vista desde la misma óptica. Hay bases de datos de currículum y estándares de currículums para personal investigador que utiliza un estándar y determinada información tabulada con las necesidades y al estilo de interpretación que esas compañías investigadoras, organizaciones necesitan. Y luego tenemos el currículum innovador. Fijaros, aquí tenemos, algunos ya lo conoceréis porque ha salido mucho en la televisión, a Raúl Calabria. Raúl iba a estar hoy aquí con nosotros, pero ha tenido que ir a Barcelona por temas de trabajo. Espero que en próximos webinars pueda acompañarlos y pueda encajarlo con su agenda. Yo haré lo posible para ello. Y Raúl tuvo una excelente idea, que hacer un currículum tetrabric. Es decir, yo soy la leche. Y dentro de ese currículum, donde había valores nutritivos que se encajaban con sus competencias, dentro del tetrabric estaba la leche, estaba su currículum. ¿El currículum es mejor o es peor? Podría preguntar a alguna gente. Ahora, ¿tengo que hacer currículums de este estilo, así de innovadores? ¿Es una mejor forma? ¿Entra mejor a los seleccionadores, a los empleadores? ¿Tengo una penetración mayor? ¿Lo valoran? ¿No lo valoran? ¿Tiene sentido? ¿Me van a tomar en serio? Bueno, hay muchas preguntas ahí, hay muchas preguntas que me han llegado en las últimas semanas. Yo diría que con la publicidad, con sectores afines, tiene sentido. No veo a un financiero haciendo este tipo de currículums. Quizás no se le tomaría en serio. Pero para profesiones como las que tiene Raúl, que es periodista, que es guionista, tiene sentido. Por lo tanto, en su caso puede entenderse. Otra pregunta que nos podemos hacer es si va a tener
esta persona mayor penetración y mayores posibilidades de una oferta laboral solamente por hacer el currículum así? Y la respuesta es muy contundente: no. Lo único que nos dan este tipo de opciones es una atención especial. Pero luego analizamos el perfil de la persona que está detrás y del profesional que está detrás. Por tanto, no confundamos hacer un currículum innovador, creativo, donde lo que quiero es llegar y diferenciarme frente a una masa de 1000 personas que mandan un currículum y el mío se va a aceptar, va a tener mayor atención simplemente porque es innovador, porque es creativo, porque entra por un canal diferente o es de otra forma, no debemos olvidar esto, con que finalmente sea la persona, donde al final se van a valorar la experiencia, la formación, el potencial, los conocimientos que tengo. Es una forma diferente de enviar el mensaje, como decíamos, pero el verdadero valor es esa propuesta de valor profesional que está contenido. Y seguimos adelante. Por lo tanto, voy a volver a comentar el tema de la encuesta, como decía. Puestos de trabajo que más crecen, que son altos en valor añadido, que necesitan un nivel de habilidades y tienen un salario alto, están creciendo en Europa. En el lado opuesto, puestos de trabajo de poco valor añadido, rutinarios, con un nivel de skills y habilidades que necesitan los puestos. Las personas pueden tener un mayor nivel de habilidades y competencias, pero necesitan un nivel de habilidades bajo, con retribución baja, también están creciendo, porque la tecnología no puede aportar. Pero aquellas posiciones intermedias donde la tecnología puede ser un sustituto porque realmente aporta mayor productividad, valor añadido y mayor eficiencia, pues realmente estos puestos están desapareciendo. Y un ejemplo que estaba poniendo, saltando un poco estas láminas, un ejemplo que estaba poniendo donde en todo el globo, en todo el planeta, todos los presidentes, consejeros, delegados de todo el mundo coinciden en que lo más importante en los próximos años a nivel mundial va a ser la innovación y el talento organizativo. Estamos viendo cómo empresas del sector de la automoción en los últimos meses, año y pico, están volviendo a España. ¿Y por qué vuelven a España? Porque se han ajustado los costes salariales unitarios, los costes logísticos en los países emergentes empiezan a ser mayores y empiezan a ser poco competitivos. Y yo estaba explicando el ejemplo de Hyundai, que tiene una factoría en Ulsan, que es la factoría más grande del mundo, emplea en una única factoría a más de 34.000 personas, fabrica 5.600 coches al día. Y diréis, bueno, pues normal, ¿no? Porque los pobres coreanos tendrán salarios paupérrimos y realmente pues no se puede competir. Nada más lejos de la realidad. Los compañeros o los ciudadanos coreanos que trabajan en Ulsan cobran más que los empleados de Toyota en Japón. Los derechos y el tipo de beneficios sociales que tienen no tienen nada que ver con los de hace una década. Para que os hagáis una idea, fabricar un coche en Corea del Sur cuesta a Hyundai algo más de 28 horas, el doble que en Estados Unidos, que se dice pronto, y además se usa menos mano de obra en Estados Unidos y además el coste laboral es un 16% mayor que en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que Hyundai y Kia, que es del mismo grupo, pues están haciendo es trasladar la producción a otros países de forma paulatina, no sé, como Europa, Estados Unidos, China y otros países. ¿Qué quiere decir eso? Que están perdiendo competitividad, que están perdiendo en innovación, y que al final lo que está ocurriendo en países como Corea del Sur es que están sufriendo la misma desindustrialización que sufrimos en España hace no tanto tiempo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esa dualidad del mercado, aunque vemos que están volviendo algunas inversiones a España y espero que vuelvan más. En el Madrid, la Comunidad de Madrid, también se quiere abrir alguna planta para fabricar coches. De hecho, ya se ha firmado un acuerdo y se está trabajando en un segundo a una escala importante. Y aquí pongo algo, ya que tenemos a Oli Rehn, que nos marca el rumbo, que a esto a él le gusta mucho. Pues oye, el 73% de los españoles encuentran su primer empleo a través de la recomendación de un amigo. ¿Y por qué pongo este dato? Porque os recomiendo encarecidamente que trabajéis el networking. Os recomiendo encarecidamente
que evaluéis y inventeréis los contactos que tenéis. Os ruego encarecidamente que, por supuesto, estéis en el webinar que daremos ya en 2014 sobre networking, sobre entrevistas, en otros webinars donde también vamos a tener a headhunters y donde vamos a ver hasta qué punto es importante el boca a oreja o trabajar con ese networking, estos contactos que yo pueda tener, porque al final son los que me abren la puerta. Fijaros como dice la pantalla que el 75% de los parados no sabe cómo trazar un plan de búsqueda de empleo. Oye, si no sabemos, hagamos algo, una breve estrategia, acciones, cosas que me ayuden y que me aumenten la probabilidad a encontrar una posición y una oportunidad laboral. Seguro que se puede hacer mejor, pero es mejor que no hacer nada. Busquemos, tracemos planes de búsqueda, fijemos el objetivo profesional que quiero, qué cosas vamos a hacer. A veces las mismas cosas conducen a los mismos resultados, por lo tanto es necesario hacer cosas diferentes para llegar a resultados distintos. De estos, lo más frecuente es que se dé en parados de larga duración, que como decía antes, son más del 50% de la población activa en España. ¿Qué se os pide desde la escuela también? ¿Qué se os anima, yo os animo, yo os pido y os esfuerzo a que salgáis de vuestra zona de confort, a que aprendáis, a que aprovecháis ese chute de desarrollo de habilidades y de competencias y desarrollo profesional, ya que estáis cursando programas en la escuela, o habéis cursado programas en la escuela, de que salgáis de vuestra zona de confort y que aprendáis y experimentéis cosas nuevas. Al final ya sabemos que es muy cómodo estar en esa zona donde es fácil, donde tenemos éxito, donde ya nos lo sabemos, donde sabemos por dónde navegamos y por dónde andamos, y donde el futuro, entre comillas, es predecible. Y los resultados son predecibles, pero recomiendo salir de la zona de confort, porque realmente aprenderéis, experimentaréis, creceréis profesionalmente y seréis más atractivos para el mercado, por lo tanto, vuestra propuesta de valor será mayor. Bien, ¿qué es un proceso de selección? Hay muchas definiciones, se habla mucho de esto, pero realmente un proceso de selección es encontrar a la persona que más se ajuste a un perfil, ni por encima ni por debajo, al menor coste posible. Sabéis que los salarios en España se han rectificado en torno entre un 25 y un 40%. Por lo tanto, el elemento coste es importante. Si vosotros queréis cambiar de posición, si estáis desempleados y queréis buscar una nueva oportunidad laboral, el tema económico es un tema que pesará y va a tener que ser rectificado por vosotros. Ponte en el lugar del seleccionador, de la persona que te va a hacer la entrevista. ¿Qué le gusta ver? ¿Cómo le gusta verlo? ¿Por qué me van a contratar a mí? ¿Qué tengo yo que otras personas, que esas 500 personas, para que yo sea la persona elegida? Y por supuesto, evalúa ese fit, ese ajuste, ese merge entre las expectativas que tú tienes como profesional y las que tiene la organización, para al final afinar esa búsqueda y orientarme a aquellas empresas, a aquellos objetivos profesionales donde hay mayor encaje y por tanto donde haya menos gap y por tanto haya que hacer menos esfuerzo por vuestra parte o por parte de la organización para cubrir el perfil profesional, como decía. También comentaba que es importante, teniendo en cuenta vuestro nivel de desarrollo profesional, el estadio en el que os encontráis, cuál es vuestro objetivo, tened en cuenta que mi relación la va a ser con headhunters, con empresas de consultoría de selección o con el departamento de recursos humanos, con el responsable técnico, con la gerencia, la dirección. Es decir, pueden intervenir muchas variables, muchos stakeholders en un proceso de selección en determinados momentos. Cada uno tiene objetivos dentro del proceso de selección. Vemos aquí pues, requerimientos del perfil, cubrir una posición a largo plazo donde el ajuste cultural sea importante, que llegues a resultados pronto. Por lo tanto, en función del destinatario, en función de la persona con la que me voy a sentar o que va a ser mi interlocutor, tengo que resaltar unos aspectos u otros en el currículum, porque son los que él va a buscar o ella va a buscar y los que le van a llamar la atención y por lo tanto los que va a identificar en vuestra mensaje, en vuestra propuesta profesional. Decía que hemos dividido el proceso de selección en 4 partes. Una primera parte que me habéis llamado criba curricular, que es la previa, la breve, la primera criba en base al currículum, que es lo que estamos viendo hoy. También unas primeras entrevistas o entrevistas telefónicas o contacto a través de una plataforma online, a través de la propia web de la compañía, a través de las redes sociales. Y una segunda parte, fases 3 y 4, que vamos a ver en un segundo webinar,
donde vamos a hablar de ajuste de prioridades, segundas entrevistas, cómo negociar la parte o el paquete retributivo, entrevistas finales y demás. Bien, con todo esto, como sabéis, lo más importante que yo os puedo decir en el webinar de hoy, además de que es importante que tengáis cuanta más información mejor de la empresa a la que optáis, lo más importante que os puedo decir es que vuestro currículum es vuestra carta de presentación. Es un reflejo de vuestra personalidad. Es vuestra primera imagen profesional. Da igual si vuestro currículum está en un soporte papel, que por otra parte cada vez se utiliza menos, como sabéis. Da igual si está en un PDF, si está en un blog, si está en una plataforma de social media, si está en vuestro blog, como decía, en una página web, en una web corporativa. Da igual si lo hacéis creativo o innovador y lo embebéis dentro de un brick o de otros soportes para hacerlo más diferente y que el mensaje lleve. Es vuestra primera imagen profesional. Por lo tanto, como herramienta de marketing que es, el mensaje tiene que estar claro, tiene que ser un mensaje positivo, tiene que ser ameno, tiene que ser fácil de leer. No podéis dar excusas a la gente para que deje de leer vuestro currículum. Y debe fomentar inquietud, interés, preguntas. No debemos plasmar toda la información que hay en un currículum, sino solamente aquella que es más importante. Aquella que podemos utilizar de cebo para que nos llamen. Recordar que la utilidad de un currículum no es tener una propuesta profesional en firme, no es firmar un contrato, es que os llamen para tener una entrevista o que paséis a la siguiente fase del proceso de selección, simplemente. Por lo tanto, vuestro currículum os tiene que abrir la llave de esa segunda fase donde vais a hacer la entrevista telefónica o una prueba. Y aquí poníamos algunos modelos de currículum. Uno más tradicional, incluso escrito a máquina, firmado con pluma al de la izquierda. Uno más innovador a la derecha. Aquí vemos un par de ejemplos más de currículums innovadores, donde abusamos, bajo mi punto de vista, de la parte gráfica. Cuidado porque no todos los sectores ni todas las profesiones aceptan este tipo de currículums. Hay profesores que aceptan más una tipología y otra, las profesiones que tienen que ver con los medios de comunicación, con el marketing, con la comunicación, con la creatividad, pues son medios afines donde se ve bien diferenciar y ser innovador en los currículums, y hay otras profesiones donde no tanto. Sea como fuera, por ejemplo, vemos aquí currículums estandarizados, como puede ser el de EAE Business School, el de vuestra escuela, donde desde el servicio de carreras profesionales se os da un modelo estándar para que todas las empresas que cuelgan algún tipo de oferta o prácticas en la bolsa de empleo, pues tengan o compartan la misma información, el Europass europeo, incluso estándares para instituciones docentes, instituciones de investigación, científicas, que por las necesidades concretas que tienen estandarizan en un modelo europeo ese tipo de información. Y, como decía hace un rato, antes de esos pequeños problemillas, pues lo que ya hemos llamado el currículum innovador. ¿Hasta qué punto aporta o no aporta un currículum innovador? ¿Hasta qué punto es una ventaja competitiva? Cuidado, yo diferencio el soporte en el cual enviamos nuestro primer trabajo a esa compañía, enviamos esa oferta o aplicamos esa oferta de empleo, y el contenido. Hombre, si en un mar de 500 personas que aplican a una misma posición, yo soy capaz de diferenciarme a través de cómo envío mi mensaje, a través del soporte. En el caso de Raúl Calabria, que como decíamos antes, queríamos tenerlo hoy aquí, pero ha tenido que, por motivos de trabajo, desplazarse a Barcelona. Esperemos que en otra ocasión pueda estar con nosotros. Hombre, pues en ese tetrabrick donde dice que es la leche, y la leche, su currículum está dentro, se diferencia. Evidentemente, entre 500 currículums recibidos, este se diferencia. Esto es una cosa, soporte, cómo llegas y qué penetración tienes, y otra cosa es el contenido del puesto. Evidentemente, este currículum, como todos los demás, lo voy a evaluar, lo voy a analizar y voy a ver qué me aporta desde el punto de vista profesional esta persona. Y voy a continuar o no el proceso de selección en función de ello. Por tanto, una cosa es el soporte y el canal en el que lo hago diferente para tener más probabilidades de que se fijen en mí y me dediquen más tiempo, y otra cosa es si llego al objetivo o si logro que el mensaje cale porque mi propuesta profesional realmente es atractiva, más allá del soporte. Y cuidado porque hay gente
pues que esa propuesta no le interese, que no se lo tome en serio, incluso que no dedique tiempo. Aquí tenemos otros currículums. Hombre, pues tenemos uno donde tenemos una bolsa de plasma ficticia y el currículum viene aquí, pues una persona que se dedica a la parte clínica, enfermería o similar, y bueno, ha creído oportuno hacerlo en este soporte. Hombre, pues quizás no es lo más agradable recibir una bolsa de plasma cuando uno recibe currículums, aunque bueno, si hay necesidades en Madrid y uno recibe pues unos cientos, pues tampoco viene mal, ¿no? Bueno, quizás el soporte es innovador, pero no va más allá, porque lo importante es el contenido y la propuesta de valor que hay ahí detrás, ¿vale? Luego tenemos otras, como puede ser el de Enzo Vizcaíno, que podéis buscar a través de YouTube, donde él expresaba su currículum y de hecho arrasó con ello y consiguió un contrato para trabajar en una colaboración en La Sexta, porque cantaba y explicaba su currículum cantando en los metros, en el metro, y consiguió llamar mucho la atención y consiguió que mucha gente se fijase en él. El éxito del proceso de selección no solo depende de eso, como decía. O el currículum creativo, donde a través de su familia y sus abuelos, Pedro, pues, por ejemplo, Pedro, pues nos hacía llegar las bondades, los puntos fuertes o las áreas de mejora. Otra cosa que preguntáis muchísimo en todos los webinars, en clase, en carreras profesionales, en las preguntas que me hacéis llegar por correo electrónico, a través de LinkedIn, por supuesto estoy a vuestra disposición a través de LinkedIn y a través de Twitter, que si hay que poner foto o no. Y ya sé que algunos de vosotros me decís, no, es que hay muchos profesionales, hay muchos coaches, hay muchos asesores que nos dicen que siempre hay que poner la foto. Bueno, yo digo que no, y es mi opinión. Vosotros no es que podáis, es que tenéis la obligación de hacer lo que creáis más oportuno. Mi opinión es que no, porque en un currículum tengo que dar la información necesaria para que el mensaje lo interprete la persona de la forma que yo quiero. Y una foto es fácilmente interpretable de infinidad de formas y maneras en función de la persona que la recibe. Estos son fotos, pues vamos a decir, no del todo positivas, que podéis encontrar por internet, que es lo que yo he hecho, y por lo tanto se carga todo el contenido, por muy positivo que sea, del currículum que hay detrás. Aquí tenemos otro tipo de fotos, pues más happy, con la tabla de surf, porque supongo que se la lleva a trabajar también, con gafas de sol, con gente, con grupos, es decir, aunque os parezca mentira, son fotos que se reciben todos los días, hoy, esta mañana, en todos los departamentos de recursos humanos de selección de las compañías. Y peores, o sea, peores. Por lo tanto, si queremos poner una foto, o la oferta o el perfil profesional nos dice que tenemos que acompañarlo de una foto, por lo tanto hay que ponerlo, vamos a poner una foto lo más neutra posible desde el punto de vista de la imagen, y lo más cercano a lo que podríamos llamar un professional style. Es decir, si yo soy financiero, o si yo soy creativo, o si yo me dedico a comercial, o me dedico a determinada disciplina, que mi imagen, de una forma u otra, sea un estándar en mi profesión. Por lo tanto, se va a ver siempre de forma positiva, ¿vale? Si no me la piden, es mejor no ponerlo. ¿Cuál es la mejor forma de hacer un currículum? No hay una mejor forma de hacer un currículum. La mejor forma es aquella que tiene éxito. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros damos recomendaciones, damos recetas, damos quick wins sobre cosas que es mejor no hacer y que a gente le funciona mejor o peor. Pues es importante saber si a mí me interesa hacer un currículum cronológico o funcional, o hacer un Europass, por ejemplo, no combines más de 2 tipos de letras, porque al final me pierdo que el tamaño nunca sea menor de 10. ¿Por qué? Porque aunque seguro que tú eres joven y ves muy bien, hay gente que recibe la currícula que no está joven y le cuesta verlo, ¿no? Y por lo general nunca más de 2 páginas. Cuidado con esto, porque si tú tienes un currículum extenso, porque tu carrera profesional es extensa y necesitas hacerlo en 3, hazlo en 3. Aunque todo currículum se puede hacer en 1 página, en 2. Pero hazlo en 3, no te obsesiones con el número de páginas. Pero si utilizas 3 páginas, si utilizas 2 páginas, porque verdaderamente necesitas ese espacio. No desaproveches espacio. No dejes espacios muy grandes. Aprovecha toda la página. Y no dejes media página vacía. Por lo tanto, hazlo en 1 si vas a dejar media página vacía.
debe ser un reflejo de tu personalidad. Y los reclutadores saben leer eso. Si yo veo tu currículum y me gusta y es lo que estoy buscando y te llamo y te conozco en persona, quiero ver en tu cara y en tu forma de ser y en cómo te mueves aquello que veo en un currículum. Es nuestra tarjeta de presentación, como decíamos. Tiene que ser de fácil lectura, tiene que ser sencillo, no me tiene que costar nada leer tu currículum, tiene que ser amigable, tiene que destacar puntos, logros importantes, relevantes, ser coherente con toda la información que hay de ti. Y este punto es muy importante, lo comentaba al principio cuando os explicaba lo que íbamos a hablar. ¿Por qué? Porque tiene que ser coherente con la información que hay de ti en LinkedIn, o en tu blog, o en otros blogs, o en una página web, o en un portal de empleo, o en un website. Toda esa información tiene que ser coherente. Si no hay coherencia, seguramente no te llamen. Tenemos que ir superando etapas. Y recuerda que quiero leer el currículum para que me entren ganas de reunirme contigo. ¿Y ese es tu objetivo? Nada más. En esta etapa. Si eres un profesional con mucha experiencia, incluye al principio un resumen de tu perfil profesional, de tu objetivo profesional. Señala 3, 4, 2, un logro fundamental, importante, que marque, que sea notorio, que denote a qué nivel profesional te estás moviendo y qué capacidad y qué valor añadido puedes aportar. Incluye información sobre aficiones e intereses. En ocasiones es interesante siempre y cuando esos intereses, esas aficiones, esos hobbies apoyen el discurso profesional, le aporten valor. Elabora un speech del ascensor, un elevator pitch, que sea coherente. Cuando te pregunten, háblame sobre ti, los 10 primeros segundos, los 30 primeros segundos, tu elevator pitch, eso es lo que tienes que decir. Y luego hay una conversación, pero el seleccionador, el recruiter, identificará que lo estás haciendo bien, que te estás esforzando y que tienes trabajada tu propuesta profesional. A veces decimos, dame una excusa para descartarte. A veces, y ahora pasa, hay profesionales muy buenos en el mercado y es difícil decantarse por uno u otro. Es fácil que llegue a una fase finalista 10 personas, 15 personas, 7 personas muy buenas, donde es muy difícil marcar una diferencia entre uno y otro. Y lo que a veces decimos es, dame una excusa para descartarte, dame elementos que me permitan discriminar que tú no eres y puedes ser uno de las otras personas. No omitas información importante, no seas muy espeso escribiendo, muy denso, que sea difícil de leer, que sea incoherente, que haya un exceso de detalle, de recursos visuales, que no sea positivo, que sea monótono, que me agobie, que me aburra leyendo tu currículum vitae. Voy a dedicar muy poco tiempo, 3 segundos y medio, 7 segundos, lo voy a leer en diagonal, que yo sea capaz de identificar los 4 puntos importantes en diagonal, que son las 4 cosas que tú quieres destacar para que yo las identifique. Cuidado, remarca aquello que quieres que lea de forma fácil, porque si no le dedico más tiempo me voy a apoyar solo en esa información. Evita frases complejas, por supuesto, datos falsos, porque son descarte automático. Cuida errores gramaticales, ortográficos, tachones. Dices, bueno, pues esas cosas ya no se hacen, ¿no? Sí, sí se hacen. Y hay enormes faltas de ortografía, ¿no? Incluso frases que no se entienden, que no están escritas, no tienen sentido. Relee las cosas. Y hay una parte de datos personales en un currículum con información justa que yo necesito, que es cómo me llamo, quién soy y cómo puedo contactar contigo. ¿Vale? Ya es importante dejar claro que vivo en Barcelona, que vivo en Madrid, que vivo en Cádiz, que vivo en La Coruña, porque la oferta lo requiere. Tenemos que explicar nuestro perfil profesional, ¿no? En esas 4, esto es un perfil muy grande, de 7 líneas, pero esas 3 o 4 líneas tenemos que explicar cuál es mi background, cuál es mi momento actual y qué es lo que quiero, cuál es mi propuesta de valor al mercado y qué es lo que quiero profesionalmente. Me tengo que posicionar profesionalmente. Y lo digo al principio, es mi perfil profesional, es mi objetivo profesional y generalmente lo voy a leer si es breve. Luego viene la parte de experiencia profesional. Hemos dicho antes que si tienes mucha experiencia, esta parte va al principio. Si tienes más formación, lo que hago, yo aporto valor a través de la formación, no a través de la experiencia, por lo tanto pondría primero la formación académica profesional. ¿Qué pongo primero? ¿El cargo
o el nombre de la empresa, que es más notorio. No es lo mismo trabajar en Manolo y Asociados que en Walt Disney. Pues si trabajo en Walt Disney hay que poner Walt Disney. Si lo que quiero dejar claro es que yo he ocupado siempre posiciones, indiferentemente de la empresa, que han sido ascendentes en cuanto a responsabilidades, complejidad, contenido, voy a anclarme en el puesto de trabajo y no tanto en la empresa. Introduce unas líneas de la empresa, ya que se dedica, dame datos de magnitud. Hombre, si has trabajado en Telefónica me puedo hacer una idea, pero yo no sé si Telefónica tiene 5.000 o 40.000 o si está en 30 países o en 60. Por lo tanto, dame dimensión, porque las funciones que tú realizas tienen mayor impacto o menor impacto en función de la dimensión de la empresa donde trabajas. Por lo tanto, déjamelo claro. Si has trabajado por proyectos, si has hecho investigaciones, es importante explicarlo y decir el cliente, el docente, aquel profesional tan reputado. ¿Qué más? Bueno, un poco la formación que estamos dando ahora, introduce verbos de acción, indicadores claros, números, cuantifica las cosas. Yo era muy bueno porque vendía mucho. ¿Y eso qué significa? Hombre, pues que aumenté un 25% de la cuenta de explotación en apenas un año. Hombre, eso significa otra cosa. Y muy clara. Si es un mercado nuevo, virgen, que nunca había entrado a la compañía, significa que lo has creado desde cero. Por lo tanto, di datos, aporta información, habla de logros, de éxitos. Es un ejemplo que pongo aquí de experiencia profesional. Formación académica. ¿Qué pongo primero? ¿La experiencia o la formación? Lo decíamos antes. ¿Qué aporta más valor añadido? Estudios, título, el centro, la localidad o el sitio geográfico donde has estudiado, el país donde has estudiado, la fecha de los estudios. Y luego podemos poner otra formación. Si la formación no tiene más de 125 horas, no tiene sentido que lo pongas, porque es una mera actualización profesional que todos hacemos y la que tú estás obligado a llevar a cabo también. Si has realizado investigaciones de cierta notoriedad, ponlas también. Si has colaborado con algún docente, con algún profesor de la escuela, si te han hecho una entrevista, si has salido un debate importante donde se trataba un monográfico, ponlo, es importante. Y luego hay otra información, ¿no? Idiomas, pues yo hablo inglés, ¿y eso qué significa? Que soy bilingüe, que soy fluent in English, que puedo mantener una conversación profesional con conceptos, con contenidos técnicos, pero no más allá. Es decir, voy a cenar con mi interlocutor y me cuesta, me trabo, pero la parte profesional la tengo superada. Quiero saberlo, quiero saber si eso es oral, si es escrito, si hay una titulación detrás. La informática, no, pues yo sé manejarme por internet y mandar correos electrónicos. Enhorabuena, eso no sirve. Damos por hecho que estás en las redes sociales, que te sabes manejar, que te sabes mover en la red, que sabes buscar por internet, que manejas el World Wide Web, no me salen las 3 W, que dominas el paquete Office o similar. Por lo tanto, lo que yo quiero saber es que otras herramientas informáticas que tú necesitas para tu profesión, las dominas, eres usuario avanzado, eres experto, y si eres experto lo puedes demostrar. No digas que eres experto en Excel y cuando te hagan una prueba dices que tú que eso de los macros no sabes muy bien porque no lo estudié en el taller. Somos profesionales. Y otros datos de interés. Formación complementaria. Soy docente, doy clase en tal sitio. Es importante. Cartas de presentación. Claramente, lo pongo aquí, pongo 4 tips, ¿no? Pero claramente está en desuso. ¿Por qué? Porque apenas dedico tiempo a un currículum, no lo voy a dedicar a la carta de presentación. Bueno, entonces la gente no sabe por qué le escribo. Sí, porque estás aplicando una posición. O porque cuando tú me escribes un correo electrónico o en un espacio que hay en la application, en el web form, pues abajo puedo poner unas líneas. Eso es tu carta de presentación. Tienes un espacio para meter 3, 4, 5 líneas. O en el cuerpo de correo electrónico, dime por qué me lo envías. Pero no, es una carta de presentación. Ya sé que hay países donde eso está más aceptado, quizás en UK, en Francia, quizás en Estados Unidos, aunque está también en desuso. Sí que se llevan malas cartas de presentación, ¿no? Cuando me dirijo a una persona del mundo académico, cuando para determinados perfiles, pero en general está en desuso. Solo quiero transmitir por qué hago una autocandidatura, una candidatura espontánea, cuál es el motivo de enviarte mi currículum, o quiero matizar algo que hay en mi currículum y que es posible que se malinterprete. Oye, pues yo he estado 3 años sin trabajar, hay un periodo valle en mi currículum que no se entiende porque no pone que he hecho nada, y a lo mejor he sido mamá y he estado cuidando de mi hijo
3 años, he agotado la maternidad y ahora quiero incorporarme al mundo laboral. Eso es malo en absoluto, pero se tiene que explicar para que sea coherente. Eso se puede decir en 3 líneas en ese correo electrónico. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Bien, pongo aquí algún ejemplo, oferta, argumentación objetiva y quiero al grano. Bien, y ahora llegamos a las primeras entrevistas. Ya hemos validado el currículum, ya hemos visto que de estos 836,2 currículums que he recibido, pues hay 100 que están bien. ¿Voy a llamar a 100 personas? Quizás no. Quizás solo voy a llamar a 30, a 40 personas, a 50 personas. Por lo tanto, yo utilizo la entrevista telefónica bien para validar datos que me faltan, porque no los pones o no me quedan claros, o explícitamente no se pedían y por lo tanto no tienen por qué estar, para tener información más allá del currículum, o como segundo filtraje. Fijaros que en 7 segundos somos capaces de forma inconsciente de provocar 11 impresiones, por teléfono y por supuesto en persona. Y una vez que alguien es calificado, ¿no? Pues de simpático, de agradable, de seco, de borde, de que no se entera, de que no se había preparado nada, es difícil quitarse ese esquema, ese estigma, ese título encima, ¿no? 2 personas pueden enviar información, pueden enviarse durante una negociación de 30 minutos 80 señales no verbales. Si la reunión, si la entrevista la tengo de forma presencial, cuida la comunicación no verbal. El 70 y mucho por ciento, creo que el 73% de la comunicación es no verbal. Y tenemos que cuidar la parte de gestos. ¿Por qué hago una inflexión en la voz? ¿Por qué hago un silencio? ¿A qué le doy más importancia? ¿Por qué muevo más las manos diciendo unas cosas u otras? Todo eso da información. Y yo tengo que dominar esto, ¿vale? Tenemos que entender el porqué, el cómo, las expresiones, los gestos, entender las posturas, entender civilinamente todo lo que hay ahí detrás, ¿no? Y por tanto, no digo que seáis unos maestros de la comunicación, pero tenéis que manejar determinados cánones. Resumiendo, currículum estructurado, de fácil, sencilla lectura, muy sencillo, que no me cueste encontrar las cosas, me encuentro con ellas en 3 segundos, en 5 segundos, que haya información veraz, que sea contrastable, que sea coherente entre todos los soportes o información que yo tengo acceso a través de internet. Si tenemos un Facebook y tengo informaciones de la última juerga, ciérralo por favor, que esté en tu círculo de amigos, pero que esté cerrado. Logros importantes, orientado al futuro, a mi objetivo profesional, a lo que quiero conseguir, a lo que quiero hacer, a cuál es el siguiente paso dentro de mi carrera profesional, que sea un reflejo de tu personalidad, que sea profesional. Que sea profesional, que se vea que está trabajado. Y es una de las primeras cosas que se ve de un currículum, que está trabajado. Preguntas habituales en el servicio, y ya si os parece, vamos poco a poco dando paso a preguntas, como nos hemos comido un poco de tiempo. Preguntas habituales. Oye, ¿hasta qué punto es importante enfocar el perfil profesional en un área determinada o poner en todas las que se tiene experiencia? Hombre, pues lo más idóneo, ya que tienes un target definido y tienes un objetivo profesional o varios, es apuntar o enfocar el contenido de mi currículum a ese target. Y hablo de empresas concretas, o sectores concretos, perfiles concretos, o a esos objetivos profesionales que yo me he planteado. Que si son varios, tendré varios perfiles profesionales y por lo tanto varios currículos orientados a un target o a otro. Pero vamos a focalizar, que sea coherente con la formación, con la experiencia, con la trayectoria. Que el pasado, que el presente, que el futuro profesional tengan sentido. Otra pregunta que suele venir al servicio de carreras profesionales y que muy amablemente Carmen Martos me ha hecho llegar ¿es negativo inscribirse en todas las ofertas que tiene publicada una misma empresa? Bueno, pues sí. O sea, disparar a todo no da mayor probabilidad de encontrar empleo. Da poca credibilidad. Es posible que seas descartado en todas. Hombre, si hay 2 que me interesan, pues yo a las 2. Si una es de directivo y la otra de técnico, no tiene sentido. No tengo claro dónde estoy ubicado en mi desarrollo profesional y dónde puedo aportar más valor añadido. Eso tiene que dar claro la persona que hace la selección. ¿Es posible usar el currículum de LinkedIn? Of course. ¿Sustituye al tradicional? Me da mucha más información. Precisamente porque tengo más referencias y puedo ver contactos, puedo ver grupos donde te mueves, puedo ver tu actividad. No es tan desdeñable poner
una foto en el perfil de LinkedIn. Hay mucha gente que no lo pone, pero si lo pongo, siempre que guarde los cánones que hemos dicho, tengo más información que apoya eso, ¿vale? Es un entorno un poco más informal. ¿Difundirlo a través de Internet? Por supuesto. ¿Que sea creativo, que sea innovador? Por supuesto que sí, pero con los comentarios que he comentado antes, que he dicho antes, ¿no? Es un soporte. Como soporte me ayuda, si sé diferenciarme, si sé ser creativo, a tener una penetración en ese target que yo he identificado con una ventaja frente a los demás. Pero luego lo que pesa es el contenido. Lo que pesa es el valor añadido y esa propuesta profesional que hay detrás, que es mi currículum, que es mi potencial, que es mi experiencia, que es mi formación, ¿no? ¿Cómo orientar el currículum para realizar un cambio de departamento? Pues hombre, estamos en momentos difíciles para eso, pero hay gente que tiene claro que no quiere volver a hacer aquellas funciones que hacía en el pasado. ¿Cómo hacerlo? Pues no apoyarse tanto en las empresas o en los puestos donde he trabajado, sino en las habilidades que he desarrollado de forma transversal en todas las empresas donde he trabajado. Y buscar un patrón común. Es decir, yo siempre he llevado equipos, yo siempre he trabajado con gente, yo siempre he gestionado gente. Para mí el liderazgo siempre ha sido importante. Por lo tanto, hacer un currículum funcional, donde las posiciones ocupadas de forma cronológica no es lo importante. Lo importante es el conjunto de capacidades y habilidades que he ido desarrollando y cómo eso ha ido evolucionando, ¿vale? Eso me va a ayudar a trasladar el siguiente mensaje. Cosas que he hecho en el pasado, en otros puestos que ya no quiero volver a ocupar, las voy a utilizar porque las llevo en la mochila para puestos nuevos, donde tengo que aprender la parte técnica quizás, pero la parte de competencia, la parte de habilidades, la parte de la gestión, la llevo. Y esas cosas que he hecho las puedo utilizar para puestos futuros. Otra pregunta que se repite mucho es ¿por qué es tan complicado conseguir prácticas si tengo mucha experiencia profesional? Amigo mío, precisamente por eso, porque tienes mucha experiencia profesional. Una persona a partir de entre 2, 3 años de experiencia profesional aporta valor añadido a través de su trabajo. No solo es una ayuda, un apoyo, no solo va a aprender, no va a aportar, se le exige que aporte, no tiene tanto que aprender. Si yo tengo 5 años de experiencia y estoy pidiendo prácticas, o he inflado mi experiencia profesional y por lo tanto en ese mismo acto la estoy desvalorizando, o no he sabido venderla, o me estoy equivocando porque tengo alternativas, debo tener alternativas de trabajo. Al final, si son prácticas o no, al final no es tan importante. A veces dice la gente, no, yo no tengo ninguna experiencia, he sido becaria 2 años, he hecho práctica 2 años, he colaborado part-time con una empresa otros 3, bueno, es una experiencia de 7 años. No, pero es que he sido becaria y he tenido un contrato de prácticas o de formación. O sea, la figura laboral me puede importar más o menos. Lo importante es lo que hiciste, lo que lograste, cómo te comportaste, las habilidades que has desarrollado y los éxitos que has logrado. O sea, al final estabas contratado part-time, full-time, de prácticas o no sé qué, me puede importar más o menos, ¿no? Más bien menos en muchas ocasiones. Y la última pregunta, y ya damos paso a todas las que están llegando, que me dicen que son bastantes, es si es útil el desarrollo de un videocurrículum. Pues mañana doy una conferencia sobre videocurrículums por la tarde, no en esta casa. Hombre, es otra forma. El videocurrículum se han desarrollado diversas plataformas, se están desarrollando, hay herramientas pues, bastante interesantes que te ayudan, que utiliza tutoriales, que te da tips, que te guía en cómo hacer bien ese videocurrículum. Pero el problema no es uno, sino que son 2. El principal es que un empleador que dedica 3,5 segundos a leer tu currículum, es posible que no dedique 1 minuto y medio o 1 minuto 20 a ver ese vídeo. Lo segundo es que tú serás un profesional o una profesional, experto en una materia, con más o menos profesional, con menos o menos recorrido, pero no es tan probable que seas un experto en comunicación. Y cuando te pones delante de una cámara, no como ahora, que improvisamos, no, cuando grabas un vídeo y te pones delante de una cámara, hay muchas cosas que puedes hacer mal. Y hay muchas cosas que desde ahí se ven y que desde aquí se ven como normales. Por tanto, como no somos expertos en comunicación y determinadas habilidades que seguro que no dominamos,
o entreno mucho y me grabo mucho hasta que tengo la versión definitiva, o es mejor utilizar otras vías. Y además está el tema del tiempo, como decía antes, ¿vale? Hasta aquí, más o menos una pincelada de esa primera fase de búsqueda de empleo, currículum y entrevistas. Tendremos justo en enero, después de la Navidad, el webinar de entrevistas avanzadas, negociación salarial y demás. Pero ahora lo que quiero es que hagáis preguntas, que preguntéis a través de LinkedIn, a través de, lo diré, de YouTube, a través de Twitter, a través de las redes sociales, del correo electrónico. Bueno, mi compañero está aquí escribiendo como un loco y eso significa que estáis preguntando. Así que cuando quieras, Vale. empezamos. Te lanzo la primera. Venga. Carlos Rosa, desde Twitter, nos pregunta: con la llegada de las redes sociales, Carlos Losa, desde Twitter. Con la llegada de las redes sociales, ¿crees que el currículum vitae clásico como tal dejará de ser usado? ¿crees que el currículum clásico, por la llegada de las redes sociales, dejará de ser usado? Como todo en la vida, hay diferentes opiniones. La mía es que las redes sociales, tales como las concebimos ahora, tendrán un momento de apogeo en el que estamos cercanos y que poco a poco nos vamos a ir relajando en el uso de, por varias razones, ¿vale? Pero es un canal más. Por lo tanto, usemos ese canal como otro canal de búsqueda de oportunidades profesionales, de búsqueda de empleo, sin desatender otros. Por lo tanto, no va a ser el canal, pero va a ser un canal más. Hoy he comido con una persona del mundo del desarrollo de aplicaciones de software y están en beta. Es posible que en los próximos meses incluso hagamos una presentación aquí y demás, de una aplicación en la que recluta, que no selecciona, a personas a través de aplicaciones móviles. Es una de las primeras, yo creo que es la primera plataforma de recruitment móvil que se hace en España. Es tremendamente interesante, tremendamente sencilla y solo te da aquellas ofertas profesionales que encajan con un exacto matching en lo que tú estás buscando y para lo que estás capacitado. Por tanto, no es un tirar a todo, sino aquello en lo que tengo mayores probabilidades de tener opciones profesionales. Esa vía va a crecer muchísimo en los próximos años. Y la multiplataforma. Muy bien, continúo con preguntas. Of course. Javier Bullón, Javier Bullón. Gracias, Javier. de Twitter también. Desde Twitter. ¿Es importante que el currículum vitae sea igual que lo que tenemos en LinkedIn o se permiten diferencias? Muy buena pregunta. Javier nos pregunta si es importante que lo que hay en el currículum y lo que hay en LinkedIn sea diferente, sea igual, o se permiten diferencias o cierta variabilidad. Por supuesto que se permiten diferencias, ¿vale? La información, el grueso de la información, el fondo de la información tiene que ser la misma. El mensaje que envío tiene que ser el mismo y la información tiene que ser coherente. A veces ponemos demasiada información en LinkedIn. Ponemos la información que ponemos en LinkedIn para posicionarnos profesionalmente. Yo soy un experto de finanzas o de recursos humanos o del mundo del community manager, sé de esto, me relaciono con este tipo de empresas porque soy un profesional de la materia, estoy en este tipo de grupos y la gente me recomienda o apostilla o apoya una serie de competencias frente a otras. Pero no tenemos que poner toda nuestra vida profesional ahí, ni siquiera en un currículum, en un PDF lo ponemos. Por lo tanto, vamos a intentar que en LinkedIn pongamos aquella información que apoye mi currículum, pero seguramente en mi currículum haya más información y más focalizada a esa oferta en concreto. Vale, muy bien. Te voy a volver a hacer una pregunta similar, aunque creo que la ha respondido de Ana. ¿Sí, Ana? Pregunta Ana Dice que es una pregunta similar. ¿Está bien incluir en el perfil las competencias profesionales que me caracterizan? Ajá, sí. Ana pregunta si está bien incluir en el perfil profesional las competencias profesionales que te caracterizan. Es buena pregunta, ¿vale? La misma pregunta me podrías hacer: oye, ¿está bien incluir los logros o los éxitos profesionales en mi perfil o mi objetivo profesional? En ambos casos la respuesta es que sí. Pero no estás tirando flechas. Quiero decir, tú puedes introducir 2 competencias y un logro en frase y media de forma muy hilvanada que apoya que soy experto en algo y soy muy bueno en eso. Ahora, decirte, sé gestionar equipos, sé tomar decisiones y logré no sé qué, es como demasiado telegráfico. Si somos capaces, que si eres capaz, de generar una frase
de un par de líneas, donde eso sea coherente, las competencias apoyen el logro, y aporte ese valor añadido, esa complejidad de la frase, seguramente se entenderá como algo natural, se vea obvio, y me trasladará el mensaje que quieres, que eres una profesional en ese punto porque has tenido éxito y tienes determinadas capacidades que son las que te permiten ser tan buena. No sé si Bien, me he explicado. Lo has respondido bien. Gracias. Vale, continuamos. Elías Garnelo. Elías Garnelo. También desde Twitter. Gracias desde Twitter. ¿La carta de presentación tiene los días contados? Me pregunta Elías si la carta de presentación tiene los días contados. Para mí sí. Para mí sí. Es que tu carta de presentación es esas 3 líneas que me envías cuando me envías un LinkedIn. Elías, me envías un LinkedIn esta noche, mañana, y me dices, oye, mira, José, te he visto en el webinar, quiero enviarte tu currículum para que me tengas en cuenta, no sé qué, aunque no seamos selección, pero os agradezco que me enviéis sus currículos. Me encanta que recibir currículum y los almaceno y los proceso todos. Y tal, tengo 15 años de experiencia en el ámbito de no sé qué y uno de mis logros es este, el otro de más allá. O he sido una de las personas que ha logrado traer a España el producto no sé qué. Te posicionas, ¿qué más necesito saber de ti? Salvo cuál es tu siguiente paso. Esa es tu carta de presentación. Bueno, pues muy al lío con esto. Juan Pedro nos pregunta desde el mail. Juan Pedro, desde el correo electrónico. Gracias, Juan ¿Las Pedro. recomendaciones de LinkedIn pueden marcar una diferencia o siguen sin servir? Es como su carta de presentación. Nos pregunta si las recomendaciones de LinkedIn marcan diferencia, si siguen sin servir. Esto es porque Elías, no, perdona, se llamaba Juan Pedro. Juan Pedro sabe por dónde van las cosas. Hombre, yo generalmente, vamos a poner un abstracto, generalmente cuando se piden referencias profesionales, en el 99% de los casos son positivas. ¿Por qué? Porque si yo te doy una referencia, te voy a poner aquella, o si yo te valido una referencia en LinkedIn, voy a validar aquella que habla bien de mí. No voy a validar referencias que hablan mal de mí. Si yo te doy referencias porque me las pides en una entrevista, te voy a dar teléfonos y nombres de personas que sé que van a hablar de mí y de mí. Por lo tanto, las referencias son relativas. Tiene mayor validez el saber que tú estás en un mercado, en una serie de empresas concretas, y por mi conocimiento del mercado, del sector, que soy un headhunter, sé si estás bien considerado o no estás bien considerado. Quizás no hace falta ir llamando y preguntando a la gente, pero sé cuál es tu fama en el mercado. Eso tiene mayor validez. Muy bien, bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Paula Sanz. Paula Sanz. Si tenemos varios objetivos profesionales, ¿cómo se pueden plasmar en un solo currículum vitae? ¿O necesito varios? Vale, nos pregunta si tengo varios objetivos profesionales, ¿cómo se pueden plasmar todos en uno? Hombre, si tienes varios objetivos profesionales y tienen lógica y son coherentes los dos en la misma propuesta de valor, ponlos, pero generalmente tendrás que hacer 2 perfiles diferentes. Porque tienes 2 inquietudes diferentes. Los objetivos son muy distintos o son objetivos completamente coordinados, y que tienen sentido uno y el otro. Bueno, pues esa es la pregunta. Bueno. Reformúlala si quieres. Vamos, está muy interesante con Febres, nos pregunta desde Twitter. Febres. Pone, he migrado de calidad, yo creo que se refiere a ¿El departamento de calidad? Sí, he migrado del departamento de calidad a emprender, ¿vale? A emprender mi propia empresa, ok, sí. Pero deseo encontrar nuevamente trabajo en calidad. Ajá, pero quiere volver a trabajar en el departamento de calidad. Eso es, ¿cómo enfocarlo? ¿Cómo enfocarlo? Bien, pues mira, España desgraciadamente es un país que aquello del error, el fracaso y tal, como que no mola. No mola. Y si estuvieses en un país anglosajón, por supuesto Estados Unidos, te preguntarían cuántas veces has fracasado hasta tener tu primer éxito en la empresa, porque si no, no se concibe, ¿no? Aquí eso no está tan arraigado, no está tan asimilado, y no se ve bien que una persona que ha dejado una carrera profesional o que ha dejado un trabajo y se lanza a montar una empresa o una startup, que ha tenido un éxito relativo o no, o que mascara un fracaso con un éxito, luego quiera volver al mundo por cuenta ajena. No se entiende, en España no se entiende. Para mí, una persona que ha emprendido, tenga éxito o no,
ha tenido un enorme aprendizaje durante los años o el tiempo que ha intentado llevar a cabo su compañía. Ese aprendizaje, bien reorientado y capitalizado, tiene un valor impresionante, pero no sabemos cuál es la persona que tienes delante. Bueno, Elías Garnelo una vez más por Twitter. Elías, otra vez, dime. ¿Cómo Twitter. pueden afectar las redes sociales más personales, Muy por bueno. ejemplo Facebook Muy bueno. o Pinterest, Sí. en la decisión de un recruiter para descartar currículums? Nos pregunta cómo pueden afectar pues, mi actividad de las redes sociales profesionales, Pinterest, Facebook, Más Twitter, personales. más personales. Eso es. Claro, más personales, Pinterest, Facebook y demás, a que me descarte un futuro headhunter o un recruiter y tal, pues puede afectar totalmente. Quiero decir, toda aquella actividad que yo no quiero que se vea en la red tienes que estar cerrada. Con los smartphones cada vez más difícil. Pero tiene que estar cerrada. Si yo tengo un Facebook y donde el foro es un foro de amigos y donde yo, como decía antes, pues cuelgo las últimas fotos de la juerga y todos más o menos tenemos juergas, ¿no? O cuelgo en Pinterest las fotos de la playa el último año que me fui al Caribe y todo el mundo se va de vacaciones, más o menos, pues hombre, lo lógico es que lo circunscribas en tu ámbito íntimo, de amistad, de amigos, de relación cercana. Y lo cierres a esas personas. Si lo dejas abierto y lo que hay es, entre comillas, normal, es decir, pues te veo en la playa, te veo pues, en una juerga normal, me das información que es interpretable, igual que en la foto, y que me puede dar a pensar a mí de forma totalmente subjetiva y por lo tanto totalmente errónea, en su caso, de cómo eres. Y si te veo más de una juerga, pues puedo pensar que menos samba y más trabajar, ¿no? Que lo que quieres es mucha juerga y poco trabajar. A lo mejor no es así. Por lo tanto, tienes que modular el mensaje que envías y no dar más información que aquella que te interesa. ¿Te interesa que te vea gallumbos en una playa en el Caribe despatarrado con un coco? ¿Sí? Pues ponla. Yo creo que no. ¿Verdad? Por lo despatarrado se está riendo todo el mundo por aquí. Yo creo que no. Y yo me he despatarrado y todos los que estáis aquí habéis estado tirados con un coco en la playa, más o menos, Pero eso no se circunscribe dentro de mi ámbito personal. Profesional. Por tanto, como no quiero que se tenga esa información, la cierro. Bueno, volvemos a las cartas de recomendación. Creo que ha quedado alguna duda. José Antonio. José Antonio, Vale, cartas de recomendación. ¿Qué papel juegan las cartas de recomendación? ¿De qué forma podemos usarlas? Bueno, José Antonio hace una pregunta un poco amplia. ¿Qué papel juegan las cartas de recomendación? ¿Cómo se pueden usar? Hombre, generalmente en posiciones intermedias y altas se piden referencias, que no cartas de recomendación, por diversos motivos. La que puede ser más obvia es que, porque bueno, quiero hablar con esa gente para ver si eras bueno o no eras bueno, o cómo te comportaste o que me hablen bien de ti, ¿no? Es la más obvia. Si yo te doy esos teléfonos y esas recomendaciones es porque van a hablar bien de mí, lo he dicho antes, ¿vale? Por tanto, pierde la validez. En otras ocasiones es porque el consultor, el headhunter, hombre, pues quiere tener una base de datos de contactos frescos, ¿no? De gente a la que puede llamar, a la que puede atacar, a la que puede tener como candidato. Si esa segunda razón pesa bastante, Por tanto, credibilidad mínima o pequeña, pero sí es cierto que en posiciones medias, altas, se suelen pedir, sin abusar, sin abusar. En ocasiones no se piden referencias directamente, sino que, pues hombre, como si yo sé que tú eres un profesional financiero y te mueves en un sector muy concreto, miro en el sector y pregunto, sin dar muchas pistas, qué se opina sobre ti, ¿vale? Eso es mucho más fiable. Bueno, pues Pedro nos pregunta por email. Pedro, gracias por preguntar. ¿Asistir a cursos de formación para búsqueda de empleo es una necesidad actualmente? Nos pregunta, muy buena pregunta, si asistir a cursos de búsqueda de empleo es una necesidad. Si es una necesidad o no depende de cada uno, ¿vale? Y ahí no me quiero meter. Que abundan menos de lo que sería necesario es cierto. En este momento yo estoy haciendo varios cursos, estoy impartiendo varios cursos, varias rutas, varios programas en varias empresas, ayuntamientos, corporaciones municipales y entidades públicas que de una forma u otra ayudan a sus ciudadanos, a sus vecinos,
para darles herramientas para buscar empleo. Esto es una herramienta para ayudarlos a buscar empleo. ¿Es positivo? Tremendamente. ¿Es efectivo? Depende de cada uno. Tú solo das herramientas a las personas, les das pistas y les das apoyo. Pero tu éxito no depende de ti, de lo que tú seas capaz de hacer, del compromiso que tengas con tu propia carrera profesional y del éxito que tengas o no en innovar, en ser creativo, en hacer cosas diferentes y en proponer al mercado, después de identificado tu target, ese valor añadido que quieres ofrecer, ¿vale? Que son útiles tremendamente. ¿Los necesitas? No lo sé. Muy bien. María pregunta también desde el correo electrónico. ¿Debo incluir toda la información? ¿Cómo saber cuál es la más relevante si he vuelto al mercado laboral hace tiempo por maternidad? Vale, María nos pregunta si tiene que incluir toda la información en el currículum, supongo, en diferentes soportes, que hace tiempo que ha estado fuera del mercado laboral por maternidad. Hombre, pues ¿tienes que decir que he estado fuera unos años por maternidad? Pues en el currículum quizás no. Si ahora buscas esa nueva opción, pues me estarás diciendo que tu última experiencia profesional fue en el año 2010, por decir algo. ¿Vale? Pues esas dos líneas que tú me envías en el cuerpo del correo electrónico o en el box, en el text box de cuando aplicas, me lo dices. Me quiero ir después de un tiempo apartar del mercado laboral porque he sido mamá o quiero volver al mercado laboral. ¿Vale? Porque soy una persona comprometida con... ¿Hay que ponerlo todo? No, hay que poner cosas que queden claras, que deje claro cuál es el mensaje que quiero enviar, que soy una persona que ha parado porque le da prioridad a su carrera profesional y no quiere entorpecer, aunque no estoy muy de acuerdo con esa palabra, pero no quiere entorpecer la carrera profesional que estaba llevando, porque para mí es más importante en ese momento la maternidad, y cuando cierro una etapa, en este caso de maternidad, de 3, 4, 5, 6 años, vuelvo al mercado laboral, a dedicarme full time y con compromiso. Eso es tremendamente valioso, hay que saber venderlo. Vale, Susana Pérez, ¿vale? Susana Pérez nos dice, desde Twitter. ¿Has visto algún currículum que te haya gustado especialmente? ¿Podrías contarnos un poco sobre él? Muy buena pregunta. Me ha preguntado Susana Pérez si he visto algún currículum que me haya gustado especialmente y si puedo contar algo sobre él. Pues sí, mira, me ha gustado especialmente un currículum que he visto, esa es casualidad. Esta mañana, en un taller, como os decía, que estoy dando programa de empleo, de una persona que se dedica al secretariado, es assistant, es secretaria, que está desempleada, que es una persona que, hablando 5 minutos con ella, de todo y de nada, te das cuenta de lo bien estructurada que tiene la cabeza, de que tiene las cosas más o menos claras, que es difícil tenerlo más o menos claro, de que es muy trabajadora, de que es muy organizada, de que es muy ejecutiva, y de que sabe comunicar. No es poco lo que he dicho. Todo eso que yo he visto 5 minutos con una persona, me ha dicho, te voy a dejar mi currículum, y lo mismo que he visto hablando con ella, lo he visto en el papel. Orden, estructura, simplicidad, ir al grano, hablar de temas que aportan valor añadido y que identificas en un plis. Es el currículum, no ideal, no hay un currículum ideal, pero es un buen currículum. En una hoja, por cierto. Vale, te voy a comentar simplemente que nos ha dado las gracias Javier Bullón por tu respuesta. Gracias, Javier, a ti también. Sobre la carta de recomendación, de que le pensaba que sería al revés, menos en el currículum y más en las redes. ¿Vale? Bueno, continuamos con Gema Díaz. Gema Díaz. Escribe desde la dirección de correo electrónico. Bueno, como son las 9:10, si os parece, vamos a hacer este cuarto. Por lo tanto, yo creo que entran un par o tres de preguntas. Gema Díaz. Vale, ¿es importante incluir la información de cursos que actualmente estás haciendo? Por ejemplo, un curso de inglés. ¿Vale? ¿Es un reclamo para las empresas? Nos pregunta si es interesante incluir cursos que estamos haciendo actualmente. Por ejemplo, si es un reclamo, un curso de inglés. Hombre, un curso de inglés no es un reclamo, a no ser que lo que me digas es que estás consiguiendo el certificado TELF para algo. O que estás consiguiendo el certificado de la Cambridge o el Proficiency, porque tú querías tener un nivel de Proficiency, y además trabajas con empresas de sesgo internacional y para ti es importante. Entonces sí, o sea, estoy a punto de, o estoy preparándome las pruebas para el TELF o el Proficiency o el Cambridge o lo que sea. Decir que estoy haciendo un curso
separándonos un poco de los idiomas. Que estoy haciendo un curso de actualización en herramientas informáticas, me da igual, no me lo digas. A no ser que estés aprendiendo SAP o que esté teniendo un certificado para ser monitor o revisor o seguimiento de PRL, prevención de riesgos laborales o de calidad, o Black Belt en un programa de eficiencia organizativa en una compañía. Entonces sí. Vale, Paula también te da las gracias. Ella nos ha preguntado sobre los varios currículums. Gracias, Paula, por tu Que comentario. que son coherentes sus objetivos, los aunará. Me alegro que te haya gustado la respuesta, Paula. Bueno, pues Alexis nos pregunta también... Alexis, vamos allá. Has hablado del currículum clásico, del creativo, del videocurrículum y los portfolios o blogs personales donde aparecen los logros laborales. ¿Son una opción? ¿Cómo incluirlo en los currículos estándar? Vale, nos pregunta, que hemos hablado del currículum clásico, el creativo, el videocurrículum y tal, nos pregunta del currículum blog, vamos a decir, ¿no? Cómo metemos la información, hasta qué punto... Bueno, hombre, los currículum blog tuvieron su momento, bajo mi punto de vista, un momento en el que crear una página web estilo blog, donde estaba toda mi información profesional, era marcar la diferencia. Yo creo que ya no lo es. El blog es una fuente de opinión personal / profesional sobre un tema en el que yo me quiero posicionar, aportar valor al mercado, al sector en el cual yo trabajo, y aportar valor. Para mi opinión, ¿vale? Por lo tanto, si yo soy ingeniero y construyo puentes, pues yo tendré un blog en el que hablo de obra civil, de ingeniería, de puentes, de cargas, de las últimas innovaciones, donde aporto criterio, donde doy opinión, donde puedo criticar algunas cosas, cuidado, con mano izquierda, hay que ser políticamente correctos, pero aporto valor al mercado, a mi sector, y donde hay gente que me da opinión, hay un debate, interactúo, estoy en el tema. Coger mi currículum y meterlo en un blog de una forma más o menos estática no tiene sentido. Vale, pues creo que podemos ir con la última, porque esto es un poquito extensa, pero... Vamos con la última. Nos pregunta Raquel, ¿vale? Raquel, venga. Aparte de la formación que puedas tener, ¿existe o existirá el currículum perfecto? ¿O seguiremos buscando la forma de gustar a las empresas? Dice que aparte de la formación que uno puede tener, si existe o existirá el currículum perfecto, o vamos a seguir intentando gustar a las empresas. Evidentemente, vamos a ver, gustar a las empresas, salvando las distancias, es como seducir, ¿no? Tenemos que seducir a la empresa. Yo aporto algo y la empresa busca algo. Pues se seducía hace 2000 años y se hacía selección hace 2000 años, se seduce ahora y se hace selección ahora, ¿vale? Por lo tanto, siempre vamos a tener que intentar gustar a las empresas. ¿Que eso va a ser más inmediato, menos inmediato, con más matching, más automático, menos? Pues seguramente los tiempos se van a cortar tanto en el que vamos a llegar al on time, ¿vale? ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuál es la primera parte de la pregunta? Disculpa. Pues que si existirá ese currículum. El currículum perfecto, eso era lo que quería contestar. ¿Que si existirá el currículum perfecto? No. El currículum perfecto es aquel que tiene la penetración adecuada y que logra su objetivo, que es provocar una entrevista. ¿Vale? El mismo currículum para dos destinatarios diferentes tienen resultados diferentes. El mismo currículum para dos posiciones diferentes quizás tiene que ser diferente. Por lo tanto, un currículum perfecto no existe. Hay cosas que se pueden hacer, que se deben hacer, perdón, y cosas que es mejor evitar. Currículum perfecto no existe. Hay plataformas por ahí en la web, no sé qué, que pinten el currículum, que hagan un estándar del currículum. Perfecto. Perfecto no. Pero que se está avanzando mucho por determinadas plataformas en un estándar de currículum, sí. No quiero dar nombres promocionales, pero por ejemplo, en esta escuela tuvimos una idea desde carreras profesionales, yo mismo, hace un par de años, que creo que vamos a poner en práctica dentro de un tiempo, que es el pasaporte de talento. ¿Qué información generalmente necesitan las empresas de mí, como profesional, en un momento concreto, desde el punto de vista de las habilidades, de los logros, de las capacidades, de la formación que tengo, de mi expertise, de lo que puedo aportar? Y que esto, de una forma gráfica y con algún indicador, me dé datos que se puedan comparar. Oye,
no es ninguna tontería. Eso es muy útil, además suena muy bien. Van por ahí las cosas. Y hay cosas en el mercado que están, si me permitís la expresión, bien paridas, pero hay que trabajarlas un poco más. Lo dejamos aquí. Bueno, pues mira, me dicen que ya se han cansado de escribir. Hoy estoy un poco jocoso con el tema del problema técnico, os pido disculpas otra vez. Recordaros que el mes que viene vamos a tener, creo que el día 12 o 13, si no recuerdo mal, vamos a tener un nuevo webinar de gestión de talento, donde vamos a hablar de carreras internacionales, vamos a tener una invitada de primer nivel, donde conoce mucho el entorno internacional. Recordaros que la presentación se colgará mañana, pasado no, que es sábado, ¿verdad? Mañana o el lunes en las redes sociales, en YouTube, en la página web de la escuela, que podéis ir contactando a través de LinkedIn, a través de Twitter, que podéis contactarme en LinkedIn buscando José Díaz Canseco, que podéis contactarme a través de @joscanseco en Twitter, y que es un placer estar con vosotros una vez al mes, si en lo posible ayudaros a pensar de forma diferente. Y nada más, damos por cerrado. Muchas gracias por estar ahí, gracias a las 740 y pico personas que os habéis apuntado y habéis participado hoy, y espero que os descarguéis y que visualicéis el vídeo. Muchas gracias por estar ahí.